Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú les has bendecido, tú has sido fiel en todo para con ellos, Señor, y nunca les ha faltado ninguna de tus beneficencias, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites tener la bendición de estudiar tu palabra, de meditar en ella y de aprender y a través de ella purificarnos, Señor, y santificarnos. Padre, bendice a esta congregación, Señor, proveerles de todo lo que necesiten a cada uno de mis hermanos en particular, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a centrarnos en el versículo 5. Dice en la última parte: porque separados de mí nada podéis hacer. Si ustedes analizan el capítulo comenzando el versículo 1 hasta el versículo 17, van a encontrar un contexto, y van a encontrar no solamente un contexto, van a encontrar que hay una repetición. Sin Cristo no podemos hacer nada. Él te eligió a ti, Él me eligió a mí. ¿Por qué? Porque del corazón humano no sale nada bueno. Principalmente dice la palabra del Señor que el corazón humano y la mente y los afectos y su voluntad están destrozados, caídos. Por eso fue necesario que Jesús viniera a morir y resucitar, para que tú y yo entendiésemos realmente que sin Cristo no somos absolutamente nada. Ahora, a lo mejor eso suena algo nihilista. Nihilista quiere decir completamente negativo, pero es algo positivo, porque qué mejor que depender de alguien que todo lo puede, que confiar en mis fuerzas. Y fíjense, entendiendo eso, hermano, y concerniente a esa verdad, siempre debemos de buscar sinceramente la ayuda del Espíritu Santo en todo. ¿Por qué? Porque si se fijan, el texto dice: porque separados de mí, nada. Y cuando es nada, hermano, es nada. Es literal. Fíjense. Jesús les dijo a los apóstoles, y se los dijo a ellos, y con toda certidumbre nos dice también a nosotros, al menos con la misma fuerza: separados de mí, y nada podemos hacer. Bien, vamos a empezar. Punto 1. Hijos de Dios. Jesucristo te habla personalmente en este día y te dice que separado de mí nada puedes hacer. ¿Sí entienden esto, verdad? Porque muchas veces lo decimos, pero ¿cuántas veces no buscamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas? ¿Verdad? Y luego decimos al último: ay, Señor, ¿por qué no te pedí ayuda? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hice? Y es que siempre como humanos estamos tendientes a querer siempre aportar algo. ¿Pero qué le podemos aportar a Dios? Nada. ¿Por qué? Porque nada bueno hay en nosotros. Eso es lo triste del ser humano. Pero eso es lo grandioso de ser un hijo de Dios. Porque lo que tú tienes ahorita, si eres realmente cristiano, reconoces auténticamente que es nada más de Dios. Y que sin Él no lo pudiste haber logrado. Dice separados de... Fíjense, el texto no dice separados de mí difícilmente podrían hacer algo. Dice nada. Es literalmente nada. Separados de mí nada puedes hacer, absoluta y positivamente nada. No dice que si busco y me esfuerzo y si concentro todas mis energías en un solo punto, ¿verdad? O si me pongo a estudiar tanto, o si me meto a esto, si me meto al otro y hago tantas cosas, ni aún así pudiera lograrlo. Si yo fuera extremadamente cuidadoso y meticuloso en todo lo que hago, y si fuera intensamente entregado, y si orara con toda sinceridad, no podría entonces lograr algo aún sin la influencia del Espíritu. Puede ser que con muchas dificultades pueda usted lograr algo, pero es muy duro remar contra la corriente. Es decir, sin Dios usted no va a llegar muy lejos. Puede que llegue hasta algún punto, pero sin Jesús, tarde que temprano, las cosas se van a venir abajo. Se van a venir abajo. Así como Jesús promete que lo que hagamos en Él va a prosperar, también se promete lo contrario. Veamos también la contraparte, en que si no lo hacemos en Él, tarde que temprano se va a caer, no va a prosperar. Es una obra que no va a ser realizada. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Puedes esforzarte cuanto quieras, puedes luchar cuanto quieras, tus esfuerzos y tus luchas serían una fuerza mal aplicada.
no te conducirán a progresar a tu meta, solo te hundirán más profundamente en la desesperación y en la presunción. Y ese es el problema del hombre. Muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuál es el problema de la humanidad? Es muy simple. El hombre buscando la felicidad sin Dios. En eso se resume el problema del hombre. El hombre queriendo hacer su voluntad sin tomar en cuenta a Dios. El hombre no quiere reconocer que el gozo supremo es que Cristo sea glorificado en mí. Eso es lo más hermoso que podemos tener como cristianos y es lo mejor a lo que podemos aspirar. Porque eso tiene que darse cuenta que la decisión que usted tomó de creer en Jesús no es algo pasajero, es algo eterno. Y usted no eligió a Cristo, Cristo lo eligió a usted. Porque si ustedes leen las cartas de Pablo, Pablo habla de que hay una elección. Y la elección es verdadera. Dios es infinitamente sabio. Y Él sabe bien a quiénes va a añadir a la iglesia para ser salvos. Por eso, el hecho que tú estés aquí y puedas tener a Jesús en tu vida es algo increíble, porque antes de que tú pensaras en creer en Cristo, Él ya sabía que tú ibas a creer en Él. Él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque su sabiduría, su sapiencia es infinita. Él sabe lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Si eres salvo, es porque Él lo quiso así. Y eso es algo increíble. Es algo tan maravilloso el pensar que realmente yo como humano no aporté nada a mi salvación. Vuelvo a preguntar, ¿qué aportó usted para nacer aquí en la tierra? Nada. ¿Verdad? ¿Qué aportó usted para ser salvo? ¿Quién fue Dios mismo sino el que usted lo impulsó en creer en Cristo? Dice ahí en Romanos, dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay un justo, ni aún uno, no hay. Ni aún entre los cristianos sabemos quién haga el bien, porque el bien que hacemos, ¿de quién viene? De Dios. Porque Él dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice que las obras que ahorita estamos haciendo, Él las preparó de antemano. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Ni siquiera levantarnos. El simple hecho de levantarnos es una misericordia. Por eso cuando la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, cambian, son mejores, son apropiadas específicamente para cada uno de nosotros. John Newton dice, la gracia de Dios es muy necesaria para formar un temperamento correcto en los cristianos, tanto en relación al rompimiento de un plato, como en relación a la muerte de un hijo único. Estas pequeñas grietas necesitan ser resanadas con sumo cuidado. La plaga de las moscas no es más fácil de ser contenida que la del ángel destructor. El justo debe vivir por fe tanto en las pequeñas cosas como en las grandes. Es decir, yo debo, bajo el control del Espíritu, reaccionar cuando se cae un plato que era más favorito que tenía, que me regaló mi abuelita, ¿verdad? Así como cuando pierdo un ser querido. No debo de perder el control. Pero ¿y si yo me separo de Cristo? Pues obviamente voy a vivir vuelto loco. Cuando pensamos que estamos más bien, hermano, es cuando estamos más mal. Porque nunca vamos a estar bien. Siempre vamos a tener que estar perseverando en la fe. Nunca hay un momento en el cual yo diga, hasta aquí ya soy un muy buen cristiano, ya no tengo que hacer más, ya sé todo. No, hermano, créanme que lo que conocemos ahorita de la gloria de Cristo no se compara con lo que vamos a ver allá arriba cuando estamos con Él. Y no se va a comparar con lo que vas a aprender mañana. Por eso es bien necesario que como cristianos a diario nos estemos alimentando de la palabra de Dios, porque cada vez vamos a descubrir algo nuevo. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Bueno, se lo recomiendo por experiencia, ¿verdad? Es lo más hermoso que usted puede hacer. Es lo más hermoso que usted puede
hacer en cuanto a una disciplina de formarse, el estudiar la palabra del Señor de una forma sistemática. No creyente, tú no eres competente para nada sin Cristo. No puedes hacer nada que sea bueno, nada que sea correcto. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene completamente de Dios. Por eso el título de la predicación, la autosuficiencia eliminada. Las fuerzas que hoy tienes tú para venir aquí, ¿quién te las dio? Dios y no Dios. Porque ustedes, bueno, yo he escuchado cristianos que dicen cuando das su testimonio, yo busqué al Señor Jesús. Eso no es cierto. Jesús te busca a ti. Porque Él te pensó desde un principio. Él te buscó. Y si te encontraste fue porque Él te llamó. Si escuchaste es porque Él quiso. Porque Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y dijo, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si primero el Padre no me lo trajera. ¿Cómo pudo haber venido Zaqueo si Jesús no le hubiera hablado? ¿Cómo le dijo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, bájate. Como esa canción, ¿no?, que teníamos de niños. Que a tu casa voy a ir. La caída, hermanos, que nos trajo el pecado fue algo duro y es algo real. El pecado ensordeció por completo los afectos del hombre y su voluntad de buscar lo divino. Desde un principio, siempre se ha visto que el hombre quiere hacer las cosas diferente a Dios. Por eso, a ti y a mí, ¿a poco no nos cuesta como quiera seguir a Dios? Seamos sinceros, nos cuesta, es difícil. Pero si podemos, no es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu que habita en nosotros. Y aquí lo veo, aquí alrededor está, no el espíritu, sino los frutos, ¿verdad? No vayan a creer que estoy viendo cosas. Los frutos, los tenemos aquí a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos mansedumbre, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad. Allá está atrás la templanza. Todo esto, hermanos, forja un carácter. Todo esto conforma una identidad muy diferente a la que nosotros teníamos antes. ¿Por qué? Porque un cristiano, estoy hablando de un cristiano verdadero, un cristiano bíblico, ¿verdad? Un cristiano bíblico tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Tuvo un pasado en el cual él puede dar testimonio de que yo antes era así, 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 así. Y ahora, si no es por Jesús, ahora soy diferente. Y mi futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque, hermano, nadie le puede dar la confianza de la salvación a usted si no es el Espíritu que habita en usted. ¿Verdad? El hecho de que yo le diga que usted sea salvo a usted no es algo que yo se lo diga. No. Puede venir la persona más respetada que usted quiera en niveles cristianos, pero el que a usted le da la seguridad de su salvación es el Espíritu mismo. Amén. Porque Él es el que da testimonio. Por eso tenemos que estar bien seguros de que realmente estamos practicando eso que tenemos aquí alrededor, ¿verdad? De que realmente lo estemos ejerciendo. Porque para eso Dios dio el Espíritu. ¿Para qué? Para que lo usáramos. Para que echáramos mano de lo que Él nos trae. Y principalmente para que nos dejásemos controlar por Él. Porque es la misma esencia de Dios. Es así que si usted no obedece al Espíritu, usted no está obedeciendo a Dios. Porque muchas veces tendemos a que, aquí tenemos la Biblia, ¿verdad? Y pensando que como aquí está la Biblia, pues no es tan respetada. Pero si ustedes leen el Salmo 19, Dios eleva la autoridad de su palabra a Él mismo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro, que hace sabio al sencillo. Y quiere decir que Dios de su palabra es la misma autoridad. Por eso cuando no atendemos a lo que dicen las Escrituras,
estamos faltando directamente al consejo de Dios. ¿Por qué? Porque separados de Él no podemos hacer nada, ni siquiera las cosas más pequeñas. Entonces tenemos que entender realmente el significado de este texto. Separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo, hermanos, no estuvo convencido nunca que el hombre viejo, hablo de la vieja naturaleza que teníamos y que aún con ella estamos luchando constantemente, esta persona no es de ninguna ayuda para el hombre nuevo, al contrario, es un estorbo. Es algo que siempre nos está metiendo ahí la pata, como dicen, ¿verdad? Que se llama la carne. Además, muchas veces, hermanos, los pecados que cometemos, el diablo no tiene nada que meter, nosotros mismos hacemos caso a nuestra carne y caemos. Y luego decimos, no, es que el diablo me tentó, y el diablo se queda así, espérame. ¿Verdad? Tú hiciste acaso tu propia prudencia, ¿verdad? Tú te apoyaste en tu propia prudencia. El cristiano tiene tres enemigos, hermanos. Tiene el mundo, la carne, que es el pecado, Satanás. Tenemos tres. Tres que siempre están dando. En el trabajo, en la escuela, en donde vayamos. Siempre hay algo que nos está queriendo hacer fuera del camino de la santidad que Dios demanda en cada uno de sus hijos. Porque sí la demanda. Y lo dice ahí en el libro de Pedro. Sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios nos llamó, hermanos, no solamente a disfrutar de las bendiciones que el Señor da. Eso no tiene nada de malo, pero usted y yo principalmente fuimos llamados a andar como Cristo anduvo. Y Él lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, a partir de los versículos 1 hasta el 10. Dice, el que permanece en mí debe andar como yo. Y aquí lo vemos, Juan 15. Si ustedes leen todo ese capítulo, del 1 al 17, van a encontrar que Cristo está diciendo, pon atención. Y Pablo hace eco en 2 Corintios 13, capítulo 5, donde dice, examinaos pues a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Examínense. No estamos hablando de que la salvación se pierde. Estamos hablando de que veas si realmente su fe está puesta en Cristo, no en las obras. Porque acuérdense, hermanos, que las obras nos salvan. Si yo me aferro a la columna de que esa que estoy aquí todos los domingos, esa columna es frágil. Pero si yo me aferro a Jesús, todo lo demás, lo que yo hago, lo hago por satisfacer a mi Señor, por agradar a mi Señor. No lo estoy haciendo porque, oye, no, es que si no hago esto, no. El que es cristiano, hermano, entiende realmente lo que Dios pide, lo que Dios demanda, y no le es gravoso. Al contrario, le gusta. Yo veo que a ustedes les gusta estar aquí. Yo veo que les agrada. Las emociones no tienen nada de malo, hermanos, pero tenemos que estar bien conscientes, bien conscientes de que nuestra felicidad está bien cimentada en que Cristo debe glorificarse en ti y en mí. Eso debemos de buscar. En que yo día a día sea transformado. Apocalipsis dice, y el que perseverare hasta el fin, será salvo. ¿Qué quiere decir? Está implícito que algunos no van a perseverar. Se van a quedar y van a renunciar. Pero se cumple lo que dice la palabra. Estaban con nosotros, pero no eran con nosotros. ¿Verdad? Por eso cuando uno entiende lo que dice la palabra del Señor aquí, que dice que separados de Él no podemos ser, esto, hermanos, es un llamado bien hermoso a que aférrese a Jesús. Aférrese, no se suelte. Fíjese lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 7, terminando ya casi el capítulo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo detestaba tanto su propio ser y ese pecado que mora en cada uno de los hombres, que decía, esto no sirve.
no sirve. Y por eso él mismo dice, yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Todo para ganarme a Cristo. Todo lo que tienes ahorita, hermano, es algo muy hermoso, sí. Pero sin Cristo no vale nada. Y todo lo que tienes ahorita, si es en Cristo, vale mucho. Vale bastante. Hay un himno muy bonito que me gusta que dice, sin Cristo no tengo nada. No sé si lo han escuchado. Dice, sin Cristo somos como un barco sin timón. Imagínense que usted se suba un bote y luego no haya capitán y luego no hay timón y en medio de la deriva. Imagínense qué desesperación habríamos de sentir, ¿no? Bueno, así es la vida sin Cristo. Pero como muchas veces estamos cegados por nuestras angustias, cegados por nuestras aflicciones, cegados por tantas cosas, y se nos olvida, ¿verdad? Pero el que es cristiano y tiene el Espíritu, tarde que temprano, entra en razón y dice, Señor, no estoy yendo por el camino correcto, porque separado de ti no puedo hacer nada. Mis queridos amigos, en vez de quedarnos más en este punto, déjenme hacer una o dos o más observaciones. Supongo por un momento que la doctrina de nuestro texto no fuera verdadera. Imagínense que como cristianos tuviéramos el poder de hacer algo por nosotros mismos. Tomen sus Biblias y cuando lleguen a casa y vean qué gran cantidad de promesas de la palabra de Dios se quedarían vacías y sin ninguna validez. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios, si se fijan, dice que Él da las fuerzas. Dice, yo doy las fuerzas al cansado. Esfuérzate pero en mí. Apóyate en mis fuerzas. Dice, los que esperan en Jehová, ¿cómo van a ser? Y serán como águilas. Todas las promesas de Dios que Él da, las da dándonos su fuerza. Tú y yo, hermanos, no podríamos sobrevivir a ninguna prueba y a ninguna tribulación si no es por las promesas que Dios nos da. Es lo que nos mantiene vivos día a día. Y la máxima promesa que tenemos, hermanos, es que Jesús va a regresar pronto. No sé cuándo, no les puedo decir cuándo. Pero yo me identifico mucho con Pablo, porque dice, si me voy, pues muy hermoso, porque voy a sacar a Cristo, lo voy a ver. Si me quedo, qué hermoso, porque voy a poder seguir predicando y voy a poder seguir ganando gente para Cristo. Y él dijo, estoy estrecho en eso, no sé qué hacer. Y ese debe ser su sentir. Pero la pregunta que nos debemos hacer, y esto es algo que es para reflexionar, ¿usted está viviendo, esperando la venida de Jesús? Porque hay gente que quiere que Jesús, pero no, hombre, ya pues tengo un chorro de deudas. Ya no quiero pagar las tarjetas de crédito, ya que venga. ¿Verdad? O no, ya no aguanto a la esposa o al esposo, a los hijos, ya Jesús, ven, porque... No sé, tantas cosas que podemos pensar, ¿verdad? Pero nuestra esperanza de que venga Cristo es más que nada para poder ser glorificados y ser lo que Él quiere que seamos. Que esto que es corruptible se vista de incorruptible. Y que este pecado que a cada rato nos asedia sea derrotado por una sola vez. Porque todavía hay esa lucha, ¿verdad? Ahí está. Eso que antes tú ignorabas, ahora lo sabes que está ahí. Y sabes bien que no debes darle caso. Sabemos bien que no debemos hacer caso a ningún tipo de situaciones que muchas veces Satanás y nuestra propia carne nos ponen. Porque fíjense, Él dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pues esto se nos dice a menudo que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que separados no podemos hacer nada. Nada. Además, hermanos, ¿qué pensaríamos de las alabanzas, de lo que cantamos ahorita? Dice, tú me sostendrás, a ti clamaré, en ti, ¿verdad? Y me gozaré y mi alma en ti confía. Y reconocemos que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Estamos cantando y estamos reconociendo
que para nosotros todo es imposible. Absoluta y positivamente todo. Pero para Él no. Para Él no. El Señor es todopoderoso. ¿Acaso no confesaron esto en cada uno de los cantos que entonábamos, desde el primero hasta el último? Que todos sus frescos manantiales estaban en Él, y que Él, el Señor Jehová, es nuestra fortaleza, y por Él es el que cantamos. Y Él se ha convertido en nuestra salvación. No es que cantamos por eso, ¿verdad? ¿No confesaron unánimemente que en su competencia provenía de Dios? Que cuando eran débiles eran fuertes, que en sí mismos no eran nada. ¿Qué opinan de estas alabanzas? ¿Qué son? ¿Acaso no serían puro viento si estos hombres realmente hubieran tenido fuerza y poder para hacer el bien? Si hubiera algún tipo, hermanos, de fortaleza en nosotros, entonces yo haría una pregunta: ¿para qué queremos al Espíritu Santo? ¿Verdad? Sí, yo puedo hacer todo. Yo puedo controlar mis emociones. Yo puedo controlar mi ira. Yo puedo controlar mis malos deseos. Pero como no podemos, y debemos de reconocerlo, porque hasta que no lo reconozcamos, el señorío de Cristo no va a estar completo en nosotros. Porque mira, hermano, hay dos cosas. Una cosa es tener a Jesús como Salvador, y otra muy diferente es que sea el Señor de tu vida. Y bíblicamente, el Señor tiene que ser Salvador y Señor. No puedes tenerlo nada más como Salvador, porque hay mucha gente que va pensando que es salva. Pero si usted la mira y ve todo completamente, como dice la Biblia, bueno, Él dice que es salvo y que ha confesado su nombre, pero no está viviendo como si Jesús fuera su Señor. Y eso prende focos, ¿verdad? Una alerta. ¿Por qué, hermanos? Porque mi salvación y tu salvación no se basa en que yo alguna vez hice una oración o levanté la mano. Mi confianza no está en una obra, mi confianza debe estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién da el poder a la oración si no es Jesús? ¿Y quién hizo que confesara su nombre si no fue Él? Entonces no tiene sentido pensar en decir: no, yo soy salvo porque hace como, cuando estaba en rayitos de sol levanté la mano. Eso no vale. No vale, no cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente ha sido redimido por la sangre de Cristo, no puede ser igual. Cambias porque Él dice, 2 Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, Dios no tiene un área de hijos seminuevos. Él hace hijos y los forma y los transforma y los renueva y los lava. Porque fíjese lo que dice ahí en Juan 15, pero en el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que tú lees cada día es la que te santifica. Por eso, si no la lees, no te está santificando. Una cosa es ser moral y otra cosa es ser espiritual. Son dos conceptos muy diferentes. Los fariseos eran personas muy morales. Eran increíblemente. Yo creo que eran mejor que tú y yo en cuanto a comportamiento. Eran personas muy educadas. Pero no tenían amor. No tenían amor. Y eso fue lo que Jesús les vino a decir. Es que ustedes hacen las cosas bien, pero no tienen amor. No tienen esa esencia. ¿Por qué? Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Si tú compartes el Evangelio, hermano, es porque estás en Jesús. Porque sin Él no lo podías compartir. Si tú puedes y tienes la capacidad de orar, es porque estás en Cristo. Si no, no pudieras hacer ninguna de esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos fueron los que hicieron toda esta maquinaria perfecta de la salvación, con el único propósito de que tú y yo estuviésemos ahorita aquí.
Cristo. Bien, ahora apliquemos la doctrina. Descubrimos aquí una razón para la más profunda humildad. Creyente, ¿estás orgulloso porque has prestado un pequeño servicio a la iglesia y a tus tiempos? Pregunto, ¿quién te distingue y qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién encendió tu lámpara y quién te mantiene alumbrado e impide que te apagues? ¿Has vencido la tentación? Bien, si lo has hecho, no levantes tu estandarte. Quiero decir, no presumas con sombrero ajeno, no saludes con sombrero ajeno. Si sirves a la iglesia, es porque Cristo quiere que lo hagas. Si venciste en una tentación, si triunfaste en una prueba, ¿quién te dio las fuerzas si no fue Dios? ¿Quién afiló tu espada y te permitió dar en el blanco? ¿Quién te hizo fuerte en la batalla? ¿Quién te ayudó a soportar la enfermedad? Toda la gloria debe ser única y absolutamente para Él. Y nada más. Solamente. Con cualquier manchita que le demos de orgullo, nos queramos levantar, oye, nosotros hermanos, ya la gloria no fue para el Señor. Pero fíjense que aún así, Él en su misericordia dice, bueno, porque Él sabe y se conoce que somos polvo, sabe de qué padecemos. Pero por esto, hermanos, esto es un diario vivir, es una constancia. El Evangelio, hermanos, no es nada más en conocimiento. Son 3 pasos, se los voy a decir, es pensar, hacer y amar. Conozca de Dios, ame a Dios y demuestre el amor de Dios. Ahí lo tenemos, el libro de Mateo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 1:22 dice, sed pues hacedores y no tan solamente oidores. Y cuando estés postrado con humildad, hermanos, debe estar preparado a aprender otra lección. Dios manda pruebas para purgarnos el orgullo. ¿Por qué? Porque somos tendientes a retener orgullo. Somos tendientes a la vanidad. Somos propensos a hacernos un concepto muy alto de nosotros que el que no debemos de tener. Por eso muchas veces Dios nos permite dar unas caídas bien duras, para que precisamente esos tipos de circunstancias no se acumulen. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confíe en usted, es lo peor que puede hacer. No confíe en usted mismo, no lo haga. Confíe en Jehová. Dice ahí en el Salmo 37, versículos 3 y 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Él sus caminos y Él hará. Y se fijan, toda la Biblia habla de que yo no puedo hacer nada. Es Dios el que lo hace, pero Él lo hace únicamente para con sus hijos. Así que aprecie, hermano, lo que tiene. Pero no nada más lo contemple y diga, mira qué bonitos es las bendiciones del Señor. Y sigo viviendo igual. No, cambia, hermano. ¿Va a doler? Sí, personalmente le digo, duele. Los cambios duelen. Pero son para nuestro beneficio. Son para nuestro beneficio. Ahora, Dios utiliza circunstancias que muchas veces no nos gustaría que las utilizara, pero es que Él sabe que es necesario. Pero dice ahí en el Salmo 147, versículo 3, Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Sí, puede que el Señor infrinja la herida, pero Él no la va a dejar abierta, sino que la va a curar y la va a vendar. Y va a dar la bendición que se necesite. Yo oro, hermanos, para que ustedes busquen estar postrados en el suelo día a día delante de nuestro Dios, pues cada pulgada que nos alzamos sobre el suelo es una pulgada demasiado alta. No se trata de una pulgada hacia el cielo, sino una pulgada hacia el infierno. Cada gramo de fortaleza propia que ganemos es un gramo de debilidad, y cada partícula de confianza en sí mismo no es sino una nueva partícula de veneno aplicado a nuestras venas. Jesús dijo, no solamente que separados de Él no podemos hacer nada, sino que lo volvió a decir, el que quiere venir en pos de mí,
Niegues a sí mismo, su cruz cada día y síganme. Si ya estás peleado con el pecado, hermano, peleate toda la vida con él. No te contentes con él, ódialo, deshazte de él, desprécialo y ama al Señor Jesús. Porque él te ama a ti. Y si estás ahorita aquí, yo veo que todos están bien. No sé qué aflicciones estén pasando, pero si todavía están vivos es señal que hay gracia del Señor. Y si usted tiene la fortaleza para estar aquí a pesar de todos los problemas que usted pueda tener, esa es la gracia del Señor. Amén. Hermanos, las tempestades no duran siempre. No hay una tormenta en un mar que siempre esté todo ahí. Pero hasta las tormentas tienen su porqué. Los ciclones tienen su porqué. Hasta los terremotos tienen su porqué. Si hay un cisma en tu vida, hermano, no es nada más porque, ay, no, pues pasó. Es porque Dios quiere decirte algo. Y no te quiere decir que no te quiere. Te quiere decir que te quiero, pero te quiero cerca de mí. No te alejes. Y Él va a hacer lo que sea para retenerte, porque Él dijo que los que yo tengo, nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Eso significa que el Señor Jesús pelea porque tú no te vayas, porque no regreses. Pero hermano, si ya tienes el Espíritu, pon de tu parte. Ya tienes el poder, porque Él dice que Él nos dio un espíritu de poder y de dominio propio para vencer las pruebas, resistir las tentaciones, para redarguirnos, para sellarte, para cuando a Jesús te conozca. Porque conoces al Señor Jesús bien, pero yo te hago una pregunta: ¿te conoces a ti, Jesús? Que miren, es muy diferente a que yo diga, yo conozco al presidente Obama, lo he visto en la tele, en el Facebook, he visto sus videos, ¿verdad? Yo lo conozco, sé que es presidente, tiene su esposa, tiene una hija, ¿verdad? Y etcétera. Lo conozco. Y imagínense que yo un día me voy allá a Washington y toco a la puerta de la Casa Blanca y sale el guardia y le digo, ¿puedo pasar a hablar al presidente? ¿Quién? Sí, el presidente Obama, ¿puedo pasar? Ah, sí, espera. Sale el presidente Obama, digamos, ¿verdad? ¿Quién es? No, pues dice que lo conoce usted. Yo no lo conozco. ¿No lo dejo pasar? No lo deje pasar. Pero es muy diferente a que yo me pare a la puerta y me vea al presidente y me diga, ah, mira, viene Hugo, guardia, déjelo pasar. Pero porque me conoce, sabe quién soy. Y va a ser lo mismo, hermano, cuando Jesús venga. Él nos va a ver a todos y va a decir, este sí lo conozco, este no. Pero Señor, en tu nombre saqué espíritus, ¿verdad? Vine a predicar así de ahí. Hice esto, hice el otro y mira, y mucha gente, ayudé a bastante gente y todo. Y Jesús va a decir, apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Porque no todo el que diga Señor, Señor, será salvo. Es decir, hermano, ni siquiera el decir el nombre de Cristo aquí en la tierra es una señal de salvación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla de Jesús. Solo aquel que Jesús reconozca, ese le va a decir, hijo, pasa y disfruta y entra al gozo del Señor. Por eso, hermano, mantengamos el perfil bajo. Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Tú y yo nacimos en un hospital de perdido. Él nació rodeado de animales y en un establo, ¿verdad? El bioparque era algo muy bueno a lo que yo creo que donde él estuvo. Pero a él no le importó. Dice la Biblia que él se despojó. Imagínense por un momento esa escena en el cielo, a Jesús quitándose su corona, sus joyas,
Y los ángeles nada más viendo y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se va el motivo por el cual estamos aquí? Y Dios el Padre, viendo cómo su Hijo abandona el cielo, y luego vestirse de lo más bajo, y luego para variar, Él sabía quiénes iban a entregarlo, Él sabía quiénes iban a asesinarlo, y aún así murió, y resucitó. Porque Él sabía, hermano, que tú y yo no podíamos hacer nada sin Él. Y eso, hermano, se llama la incapacidad del hombre. No dependa de usted mismo, hermano, no va a llegar muy lejos, créanme. Pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6 años, pero es mejor que despierte. Y una vez, que despertemos. Yo creo, hermanos, que todo eso pretende comenzar en el punto equivocado. En lugar de eso deberíamos sostener reuniones de oración y confesar nuestra incapacidad. Si comenzáramos por sentir que no podemos nada, que no podríamos hacer nada sin Jesús, otra cosa seríamos. El primer paso que debemos dar como cristianos, hermanos, es reconocer nuestra incapacidad. Que sin Dios no somos absolutamente nada. Y que si hoy tú y yo somos algo, lo más hermoso es que ese algo es lo más grande que es Cristo. Lo más hermoso. Que la iglesia, hermanos, sienta que su poder no es poder mental, sino espiritual. Porque dice la palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces la iglesia podría usar todos sus conocimientos y su educación y toda su elocuencia. Las usaría bien, también si no sintiera que sus propias armas en la mano de Dios, las que derriban, cuídelas. Dios es el que da todo. Y si no tienes, es porque Dios ahorita no quiere. Pero eso es bueno porque Él lo quiere. Y dice ahí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él no se equivoca, tú y yo sí, pero Él no se equivoca. Iglesia, necesitamos tener este principio más y más grabado en nuestro corazón. Como conclusión, Iglesia de Dios, tú eres importante, cada uno de ustedes son importantes para Dios, pero no tenemos ninguna fuerza, ningún poder para convertir una sola alma separada del Espíritu de Dios. Separados del Espíritu del Señor, hermanos, no vamos a lograr nada, pero con Él y en Él lo que hacemos es mucho, porque es para Él. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.